Vota por la niñez. Muy bienvenidas y bienvenidos a Vota por la Niñez, este espacio donde las candidaturas presidenciales se enfrentan los desafíos reales que viven las niñas y los niños en nuestro país. Nos acompaña Paloma del Villar, directora del Observatorio Niñez de Fundación Colunga, parte de una plataforma que reúne a más de 280 organizaciones y fundaciones que son expertas en infancia, en adolescencia y en educación. Paloma, bienvenida. Gracias. Vamos a estar con Paloma revisando ahí un montón de estadísticas y cosas que pueden ser muy interesantes para el debate. Y hoy vamos a recibir a nuestro candidato presidencial. Viene hoy el candidato presidencial independiente Marco Enrique Sominami. Muchas gracias, candidato, por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias a las dos por la invitación. Ya, les voy a explicar, sobre todo a este candidato y a la gente que nos ve hasta ahora, cuál es la dinámica de nuestro programa. Ustedes han visto algunos otros capítulos, pero lo vamos a recordar. Vamos a abordar 3 pilares fundamentales que son bienestar, educación y protección. Cada bloque va a comenzar con una cifra que nos duele, una cifra que nos interpela, que nos da cuenta de la urgencia en materia de niñez en Chile. En cada uno de esos bloques temáticos, el candidato, usted, va a tener que enfrentar 2 preguntas donde esperamos conocer las propuestas e implementar o ver también qué se va a implementar durante su gobierno. Así que vamos a partir con el primero de estos 3 pilares temáticos, que es bienestar, con esta cifra que nos obliga a reflexionar sobre la infancia. Va a aparecer aquí en nuestra pantalla. Lo están viendo, 3 de cada 10 cuidadores de niñas y niños no tiene un empleo seguro. ¿Qué consecuencias tiene esto, Paloma? Esto significa que más de 1 millón de niñas y niños viven en familias donde no hay estabilidad laboral, y eso tiene implicancias no solo para el bienestar económico, sino también para el clima al interior de la familia, ¿cierto? El estrés, la relación con la pobreza. Obviamente es evidente, entre las familias que viven en situación de pobreza, un 86% de los cuidadores con niños no tienen empleo seguro. Ya, y eso agudiza obviamente el problema. Esta es una de las tantas vulneraciones que afecta a nuestros niños. Por eso le queremos preguntar, candidato, si usted va a asumir la superación de la pobreza infantil como prioridad en su gobierno y qué política concreta va a tener para poder abordar esta materia. Gracias por la pregunta. Si no me equivoco, 2 cifras adicionales, la discusión sobre cómo se mide, pero la pobreza infantil entre niños no migrantes y migrantes de 10 a 17%, o sea, se duplican los migrantes. Si no me equivoco, tenemos 0.8% del PIB en inversión del Estado en infancia y la UNICEF recomienda 2.0. Ahí teníamos una duda respecto ¿De cómo se mide? Sí, no, y de cuánto es el presupuesto. Usted dice que es 0.8 del PIB y la UNICEF te recomienda 2 puntos del PIB. Ya, porque el presupuesto de DIPRES y UNICEF, estuvimos revisando, decía que el presupuesto era de 4,6. No sé si es... Del presupuesto, no del... del presupuesto, ya, estamos hablando del PIB. Es difícil, que no es fácil. Ya. Una cosa es el presupuesto, que da 100, y otra cosa es el PIB, que da 100. Ya. Entonces uno se confunde. Es 4.7 del presupuesto y 0.8 del PIB. Son mediciones distintas. A la luz de esas cifras, ¿cómo abordaría usted el tema de la pobreza, que es aguda en el caso del... El ángulo que ustedes tomaron es el tema del empleo. Primero, Chile, y eso que es importante los diagnósticos antes de las propuestas, es Chile tiene un problema estructural de empleo desde el año 1998. O sea, en Chile nunca más se creó pega de manera orgánica. Y la tarea de todos los presidentes ha sido el tema. Este gobierno tiene un aumento del desempleo, que además debe seguramente afectar mayoritariamente, justamente, a los hogares más pobres. ¿Qué propongo yo? Primero, un plan global de creación de empleo de 1.300.000 empleos. ¿Cómo? No lo voy a aburrir porque está en el tema de acá, que es un plan público-privado, puros temas muy áridos para este programa, para efectos de programa. Yo sí creo lo siguiente, que requerimos primero más Estado. Cuando uno crea 1.300.000 empleos, evidentemente va a impactar a los hogares más pobres, porque proponemos obras públicas, nuevas tecnologías, etc. Pero yo iría al diagnóstico primero. El modelo económico chileno, Carla, se agotó y esto solamente va a empeorar. La única manera de abordar esto, a mi juicio, es con un Estado más grande, que es exactamente lo contrario a lo que ustedes han escuchado en el debate público. Yo soy el único candidato que dice más Estado. En materia de infancia, más Estado. Para esos cuidadores que no tienen pega, nosotros proponemos una política focalizada de empleo de corto plazo, que es la única manera de crearlo. ¿Cuáles son? Energía renovable, cuidados de adultos mayores y niños. ¿Por qué? Una de las maneras de crear empleo de corto plazo es esa. La de largo plazo será cambio de modelo de desarrollo y todo, pero de corto plazo. Candidato. Y ese subsidio público del 20% al empleador
20% de subsidio. Si usted está buscando pega, yo soy empresa, el Estado me va a dar 20% por contratarla a usted. ¿Y eso si tengo hijos? Si tengo ¿Tendría un hijos, foco soy especial? cuidador, y si soy adulto mayor. Son senior, son dos. Senior también, porque no es el tema de este programa. Ayer estuve en otro canal, tema vejez o adultos mayores. Candidato, el empleo no siempre protege la pobreza infantil. Y sabemos que en Chile una familia que, por ejemplo, gana el sueldo mínimo con 2 hijos, igualmente va a estar en situación de pobreza. Entonces, ¿cómo va a evitar que en Chile tengamos familias trabajadoras cuyos hijos siguen viviendo en condiciones de pobreza? Ayer estuve con el defensor de la niñez. ¿Y qué es lo que te entregan ellos en esta, que la tengo aquí? No, justo sí, la tengo aquí. ¿Qué te dicen ellos en la agenda? Que es súper interesante. Que en la agenda de género, aquí hay 2 mujeres, como que el Estado corrigió, ¿no? En todas sus políticas públicas, los ministerios están obligados a decir cuánto invierten con perspectiva de género. Bueno, con perspectiva de niñez. No hay. Y lo digo en buena ¿Eso onda. significa transversalizar el tema a las todos los políticas sectores? públicas, que todas las políticas públicas, una pregunta, ¿cuánto invierte en niñez el Ministerio, voy a inventar, de Vivienda? Con enfoque en niñez. ¿Cuánto el Ministerio de Deporte? ¿Cuánto niñez, dije? Que no es lo mismo que tratar. Y quiero decir que creo que nosotros nos hemos ahogado en una discusión muy de educación universitaria y no de educación infantil. Ahora, vuelvo al tema. A mí me parece que hay un tema de fondo, que es la capacidad del Estado de cuidar a sus niños. Hay temas, después creo que el capítulo después viene protección, ¿no? Sí. Que es el tema hogar, etcétera, con medidas concretas. Yo sostengo que en materia de pobreza infantil la única manera es garantizar derechos, y eso requiere más Estado, que es exactamente lo contrario. ¿Qué significa? Eso significa más transferencias directas desde el Estado, además de esta lógica de focalizar subsidios al empleo en el caso de las personas que tengan niños o adultos mayores, pero además otras transferencias a las familias con niños que estén en situación de pobreza. Sí a la transferencia directa, sí a la creación de empleo decente, formal, con lo focalizado, pero también decirte que yo también creo en los derechos, que es una discusión bien de fondo. Nuestros niños todavía tienen problemas, como ya sabemos, alimenticios. Después vamos a discutir los temas de participación infantil, no se les escucha, no se les pregunta, no se crea ningún... Esto que ustedes somos 3 adultos hablando de ellos. Esas consecuencias de tener padres trabajando pobres o padres que te cuidan no trabajando. ¿Cuáles son las consecuencias exactas que necesitan? Acceso a psicólogos, te faltan especialistas. Yo propongo 1000 más en 4 años, que no es fácil. 1000 en especial salud mental, no solo para niños, salud mental. Propongo que 80% de los niños tengan en 30 días acceso a atención en materia de salud mental. 30 días. Ustedes saben lo de la fundación, que se demoran más o menos 90 días. Después hablar de protección, que otra vez. Pero está en una lista. ¿Qué quieren los niños que tienen cuidadores sin pega? ¿Qué te piden? La encuesta que te da la Defensoría de la Niñez es lo que más se quejan, que no son escuchados. Que todas las políticas públicas se hacen sin ellos. No se escuchan a los niños. De hecho, la única encuesta reciente, que no fue barata, la hizo la Defensoría, creo que a 7.000 niños. Hemos avanzado con consejos consultivos en los municipios, la política de niñez que va a regir hasta el 32 tuvo una amplia consulta de niñas y niños, pero efectivamente la participación es algo que hay que seguir promoviendo porque no estamos acostumbrados los adultos. Sí, aquí en un ratito sí vamos a escuchar a los niños, va a tener una conferencia de prensa con nuestros niños. Lo digo como pecador, no como predicador. Hay algo adultocéntrico. Sí, totalmente. Bueno, es lo que queremos romper justamente con eso, con que los niños también sean protagonistas, no solo adultos en este programa. Pero en un ratito más viene eso, candidato. Ahora lo quiero llevar porque la pobreza no es el único tema que está a lo mejor siendo urgente para nuestra infancia, así que elija ahí una tarjeta, préstemela a mí para yo poder leerla y la vamos a llevar a pantalla también. Dice así: hoy 2 de cada 5 niñas y niños crecen en hogares monoparentales nucleares. De estos, un 92% encabezados por madres que están solas. ¿Qué medidas impulsará usted en su gobierno para que los cuidadores tengan más apoyos y menos tensiones económicas y emocionales durante la crianza? Ahí la estamos llevando a pantalla la pregunta también. Del 1.300.000 empleo en 4 años, 300.000 son empleo de femenino, son subsidio al empleo femenino, que son en general, mayoritariamente, las personas encargadas del cuidado, tanto de niños como de adultos mayores. ¿Por qué? Porque creo que, volvemos al problema, no hay forma humana de que usted vaya a crear empleo orgánico. Vale decir orgánico, vale decir inercial, y va a tener que artificializarlo. Es la única manera. Esta es mi gran diferencia con el debate público. Y candidato, hay en Chile una tensión en eso, ¿cierto? Porque queremos más empleo, queremos más trabajo para las madres y los padres, pero los colegios duran hasta las 4 de la tarde. Hoy día una madre que trabaja tiene pocas posibilidades de tener cuidado y los niños también, muchos se quedan solos en sus casas, expuestos a distintos riesgos o con pantallas, ¿cierto? Que los terminan cuidando.
Programas como el 4-7, que funciona, que tiene buena evaluación, tiene un 1% de cobertura. Entonces, en concreto, ¿qué estrategia va a tener usted para que esa tensión entre trabajo y cuidado no sea tan fuerte y no termine afectando el bienestar de los niños? Yo fui educado en otro país por el exilio, que es Francia. Mi madre era soltera, trabajaba igual que usted, Carla. Es periodista y era directora, en cambio de usted es periodista, mi madre era directora. O sea, me cuidaban ahí. Y fíjese que a mí lo que me salvó, no sé si me salvó, pero lo que me hizo la persona que soy, no sé si es bueno o malo, pero bastante autónomo, bastante pleno, con cicatrices cicatrizadas, fue el Estado. Yo participé de una red y este es mi sueño para Chile. Yo participé de una red. Mire, yo me pasaba todos los miércoles de la tarde, que en Francia se va al colegio los miércoles hasta el mediodía y los sábados al mediodía. Es distinto. Yo me pasaba a la municipalidad. Todo mi verano, todo el mes de enero, el equivalente mes de enero, me pasé un mes en campamentos municipales que era como ir a Buin. Si usted está en Santiago, yo iba a Buin un mes completo. Y la lógica era una lógica de igualdad y de una oferta, una red social gigantesca. ¿Y eso cómo sería aplicado a Chile? Porque igual la distancia con Francia, el nivel de desarrollo hoy día es harta. Exactamente. Digamos. Ahora, es parte, yo creo, de la explicación de por qué son más productivos los franceses que nosotros. Es que tienen mejor infancia. Porque si no hay autoestima, si no hay aplomo en los primeros 5 años, si no hay comprensión lectora, si no hay comprensión para expresarse, si no saben hablar temprano, ahora hay una filosofía completamente distinta a la nuestra. Y esta es una pelea que yo tengo muy de fondo con mi clase política. Se habla mucho de la libertad, ¿no es cierto? Yo hago lo que quiero, el hijo es mío. Yo creo lo contrario. Que el Estado tiene... Usted tiene un hijo, el Estado se lo va a vacunar. Entonces, yo estoy contra vacuna. Y vamos a vincular prestaciones sociales a deberes de los padres. Y eso, aunque los padres se quisieran oponer. Es claro, porque tú no tienes un hijo, tu hijo tiene que estar vacunado. No, por el bien colectivo. Por el bien colectivo. Lo aprendimos en la pandemia. Un papá decía, yo no creo en las vacunas. Bueno, tu hijo hace que... Estoy inventando, pero nos pasó a todos. Entonces, yo lo que digo es que el Estado protector, es mi gran diferencia. Chile tiene básicamente un Estado, digámoslo, reactivo. Hay un problema, reacciona. Yo creo, fíjate la diferencia. Yo creo, en materia de infancia, el Estado más grande que te puedes imaginar, pero el más grande. Después, un tema que no es para ahora, con reforma tributaria. Somos la única candidatura que propone una reforma tributaria de 4 puntos del PIB, para que haya plata. Y lo vamos a hacer con el privado, que es otra discusión completamente distinta, porque no es el tema de acá, que es con cómo se financia. Pero yo creo el Estado, la red social más grande que puedes imaginar. Por ejemplo, vuelvo a que sean ellos visitados por profesionales de la salud mental. Que los colegios tengan además lo que tienen los colegios privados en Chile, los liceos públicos, no lo tienen. En materia conductual, en materia de terapia, todo eso no está. O sea, se supone, la ley establece, y todos lo sabemos, incluso con la discapacidad, una cantidad enorme de ventanas que están vacías, de dineros y de ser humano. Para que todo esto funcione en cuanto a los colegios, los niños tienen que ir al colegio. Quiero que pasemos al bloque 2, que tiene que ver con la educación y donde vamos a poder profundizar probablemente en esto, con otra cifra que nos va a interpelar, que es otra de las urgencias que tenemos y que lo invito a que revisemos ahí en pantalla, porque de los niños que están fuera de la educación inicial, entre los 4 y los 6 años, 1 de cada 6 no asiste por falta de cupos, por una dificultad de acceso o por falta de movilización. A ver, Paloma, si podemos profundizar, porque esto evidentemente deja fuera muchas veces del sistema escolar a nuestros niños. Sí, y bueno, sabemos, ¿cierto?, que la educación inicial de calidad es clave para el desarrollo cognitivo, socioemocional, ¿cierto?, y social de las niñas y los niños. Y es una de las herramientas más poderosas que existen para igualar la cancha desde el principio. Y aunque Chile ha ido avanzando en cobertura, todavía tenemos algunas brechas. La cifra de ahí muestra en el fondo los casos que quieren ir al jardín y no lo logran por falta de cupo. No es la norma en el sistema, pero sí sucede en lugares urbanos con alta población como Santiago, Antofagasta y las capitales regionales. Y es un problema que persiste, de familias que quieren llevar a sus niños al jardín y no hay cupo, a pesar de que tenemos una baja cobertura, ¿cierto?, y muchos padres que no quieren llevar a sus niños todavía. Ya, esto tiene una implicancia importante en el desarrollo de los niños y hablemos harto respecto de esto en la primera infancia, de 0 a 5 años. ¿Cómo haría usted en su gobierno para fortalecer en este tema esa primera infancia, para que no se nos queden fuera, en el fondo, del sistema escolar? Un tema de acceso, un tema de calidad. Son 2 propuestas. 300.000 nuevos cupos, más una red de tutores que no tenemos numerada, porque hay que hacer atención personalizada, que es la calidad del niño. Y todos los que hemos tenido los privilegios de nuestros hijos en salas cunas, lo que más nos importó es la atención personalizada. Es que ella o él le hablaba a tu hijo, y no el problema hoy día de la entre comillas, del colapso de lo que de estas personas encargadas de nuestros niños en las salas cunas.
Yo lo que digo es que hay que hacer una red de tutores adicional y aumentar en 300.000 cupos. Todavía Chile está muy por sobre en materia de cobertura educacional inicial. Estamos 10% abajo del orden de la OCDE, que es 95%. Chile está en 85%. Estamos todavía retrasados. Y volvemos, y aquí es mi fenicio, pero volvemos al tamaño del Estado. En infancia, déjame politizar un minuto esto. Se instaló la idea de que tenemos un Estado corrupto, ineficiente y que hay que achicarlo, ¿no es cierto? ¿Has escuchado que hay que echarle a pirutado? Qué lástima que no estén mis contrincantes para poder debatir con ellos de esto, porque aquí se acaba la retórica, en la infancia. Ya, es que aquí queremos saber, no importa que no esté el otro, porque queremos saber cómo lo haría usted. Más en el fondo usted dice, más Estado, más recursos. 300.000 cupos, una red de tutores. Cuando dice, perdón, red de tutores, ¿se refiere a cuál es la figura ahí? ¿Son educadores de párvulo? Son educadores de párvulo, pero más personalizados, que puedan moverse dentro de una sala cuna, que no están asignados a una sala cuna, que tengan capacidad de movilidad. En una sala cuna usted tiene 3 niños con dificultades que no son generalmente tipificadas de especiales. Hay cantidad de niños que a esa edad tienen problemas para hablar y que en realidad tienen que ir con, o en el hogar. Ritmo. Y de repente se desbloquean, se les libera la palabra. De repente, los que hemos tenido hijos, te pasa que de repente tu hija o hijo a los 3 años, ¡bum! Y tú estás angustiado, vas donde unos expertos y dicen, mira, efectivamente, solo dice papá y mamá. Y hace así con el dedo cuando quiere algo. Y de repente, algo pasó en el proceso del afecto, de la autoestima. Algo que de repente dice, hola Carla, ¿me puedes pasar, estoy inventando, la taza de leche? Y eso ocurrió. Y tú dices, ¿qué pasó? Bueno, eso solamente tiene que ir con expertos. Y los padres somos muy malos en eso. Yo soy muy pro Estado en educación. Yo creo que los padres tenemos todo el derecho a neurotizarnos, ¿vale? Es decir, mi madre, que me mandaba todos los días a los campamentos, me inscribió en todos los campamentos municipales posibles. Me dice, tengo derecho a descansar. Yo le decía, tenéis toda razón. Me llevo los 2 solos y me dijo, tenéis que irte un mes. Dice, me doy un mes, Felipe. Yo entendía, y ella me dijo, las madres también tenemos derecho, con mucha fuerza. Cuando madres trabajadoras, madres solteras, trabajadoras, me decían, necesito que mi hijo me ayude. Y el Estado se hizo cargo de mí. Y fue muy importante en Chile, ustedes tienen la cifra, 90% de las madres no tiene. No, debe ser 93, 97% de las madres no tiene nada que te solvente. Salvo si tienes una suegra, una abuela, un hermano, un cuñado, pero no es el Estado que te dice, tranquila. Usted está agotada, yo le cuido al hijo, justamente hasta después de la jornada escolar, 4 de la tarde, que queda hasta las 7 de la tarde. Candidato, usted dice más Estado, ¿cierto? De tener más profesionales quizás. Hoy día hay un proyecto de sala cuna que lleva harto tiempo en discusión y que daría acceso universal de los 0 a los 2 años. También tenemos el tramo de los 3 a los 6 años, donde la educación en Chile no es obligatoria y que tenemos coberturas muy bajas y son las edades donde se cimentan las bases para la lectura, ¿cierto? Para todos los aprendizajes que vienen después. En esa línea, ¿cuál es su propuesta específica para ampliar las coberturas y para que los niños efectivamente vayan a la educación inicial? 300.000 cupos más. O sea, vamos a crear más salas cunas. Sobre el proyecto de ley, leí alguna vez la disputa, es una disputa ideológica, ¿no? Una disputa, ¿cómo se transfieren los recursos? La razón por la cual están peleados, ¿no es cierto? Financiamiento. Sí, pero ideológico, ¿no? Está la discusión en de izquierda y derecha. Todo tiene un componente, sí, pero algo creo ideológico. Que en este caso me informé hace 2 o 3 semanas, para no mentirte, y me llamó la atención que estuviera frenado un proyecto de salas cunas. Raro. Amplía lo que tienen que pagar los empleadores en la cotización para que se vaya un fondo de sala cuna. La eterna discusión si se encarece el trabajo. Y que subsidio a la demanda y que además también los privados los podrían ejecutar. Pero el tema es que llevamos 15 años con ese Claro, por eso te digo. Bueno, yo en eso soy un pragmático. Hay una frase de un presidente que dijo, a mí me importa un carajo el color del gato, lo que me importa es que case ratones. Era un candidato, un presidente chino. Candidato, perdón, ¿y usted haría que la obligación de llevar a un niño a una sala cuna, a un jardín infantil, en este caso una sala cuna, parta a qué edad? Porque hoy día estamos... 6 años. 6 años es la educación. A los 6 años y algunos proponen adelantarlo. Voy a perder mucha popularidad. Yo estoy por la máxima obligatoriedad. Ya, pero aquí, yo mamá, tengo un hijo de ¿cuánto? 1 año, 2 años. El mínimo que los expertos establezcan, que el apego se produce, el apego que es considerado 6 meses, 1 año, el apego, de ahí en adelante yo creo que uno está... ¿Hay una recomendación, Paloma, ahí o no? No, hay países que han bajado la edad hasta los 3 años. 3 años, y de los 3 años en adelante hay mucha evidencia que muestra lo bien que hace la educación de calidad, siempre de calidad. Pensando no en guarderías, sino que en sala cuna. Por eso yo separé acceso y calidad permanentemente, pues la red de tutores para calidad, acceso a 300.000 cupos. Pero, vuelvo al punto, este es bien de fondo. Mire, en los países desarrollados, usted tiene un hijo y el Estado se mete con usted. En Chile, usted tiene un hijo
y tú tienes todo el derecho de decir, yo no quiero que te metas conmigo. Yo creo que el Estado tiene que meterse contigo. No en el sentido de obligarte contra tu religión, tu credo, es decir, no. Yo necesito que su hijo socialice. Necesito que tenga conocimiento, que tenga herramientas lo más temprano y que viva con otros. Porque hay muchas papás y mamás que dicen, no, yo quiero que mi hijo entre a los 8 años. No. La educación obligatoria, que fue un proyecto liberal por lo demás en Chile, no fue la izquierda. La idea de la educación primaria obligatoria, que es la misma filosofía, es porque los niños deben participar del conocimiento, deben socializar, porque nacimos para vivir juntos. Y ese, de nuevo, está un debate donde tenemos una gran diferencia en esta elección. Algo que sostienen que no, que lo que hay que hacer es ampliar el espacio, la libertad para elegir. Yo digo la libertad para vivir juntos. Si no es libertad, si no es cualquier cosa. La libertad no es no tener cadenas. Candidato. La libertad es tener herramientas, que nuestros hijos tengan herramientas de sociabilización y de acceso al conocimiento. Ya, vamos a la elección de la pregunta relativa a educación. Cambiamos entonces. Ya, pregunta número pues 4. usted es la que la Yo lee. se la leo. Pregunta número 4. Muchos docentes se sienten agobiados y poco reconocidos. ¿Qué medidas concretas propone usted para revalorizar la profesión y atraer nuevos profesores, incluso a escuelas vulnerables? Usted ya hablaba de esta red de tutores. Ahí ya hay una formación que hay que hacer de gente preparada y en docencia. Ahí quiero decir que izquierda y derecha, los que han gobernado, han hecho esfuerzo. Yo me acuerdo de Joaquín Lavín, ¿te acuerdas? Que hizo unos incentivos que le fue más o menos. Mira, hay un tema, evidentemente, con las remuneraciones. En la escala laboral es delirante que los médicos, los abogados, estén arriba. En las sociedades de nuevo desarrolladas, los médicos no están arriba. En Chile los médicos ya son ¿cómo es? La cúspide profesional. Yo creo que los profesores deben ser la cúspide. Ya, pero ¿cómo se hace? Porque hay un cambio Y después cultural de mejorando revalorizarlos Y también. mejorar las pensiones, que me parece que también es un elemento que angustia a muchos profesores, sabiendo que vas a educar 35 años y tu pensión es de 200.000 pesos. Eso significa otro tema que no es para este programa, el tema previsional. Perdón, pero eso con foco en profesores o me está hablando de una De reforma todos, para de todos, todos, porque de el todos. tema Las pensiones pensiones es para general. todos. Sí, Ya. pero profesores, sí. Mire, los carabineros... Pasa por lo arduo de los profesores. Claro, pero los carabineros tienen pensiones 4 veces mejor que los profesores. Claro. Y son igual de esenciales. Y a todo el mundo le parece bien que un militar, un carabinero que arriesga su vida, tenga pensión en promedio de 800.000, 900.000 pesos. La pensión promedio de un profesor debe ser 200.000 pesos. Ya, pero focalizado en profesores, ¿mejores sueldos? Se hizo la carrera docente, mejoró, pero Mejores así sueldos, todo todavía no mejores tiene incentivo. pensiones, que me parece un tema, y también aprovechar las campañas presidenciales, que son un momento único, para decir cosas distintas y no escuchar a los mismos de siempre. Para eso una campaña presidencial. Y yo, en este orden, quiero proponerle algo, que es cambiar el paradigma, la forma, la matriz para pensar. Muchos de nosotros entendemos la educación como un instrumento, ¿no es cierto? Es, me endeudo, pago, o el Estado con mis impuestos me debe dar liceos públicos, particulares subvencionados. Muchos apoderados, y yo soy muy crítico de eso, asumen que la escuela es un lugar donde yo obtengo algo, ¿no es cierto? No donde construyo sociedad. Y los profesores son vistos como empleados, o empleados públicos, o empleados privados. Y yo lo que sí sé es que el proceso de aprendizaje es un proceso de autoestima. Y lo más importante en la sala de clase, mucho más importante que el currículum, yo tengo una diferencia con la defensora de la niñez respecto a lo que proponen en materia curricular, que podemos hablar de eso. Yo creo que lo más importante es devolver la autoestima a los alumnos para que puedan levantar la mano, preguntar, y a los profesores. Lo primero es hacerle en esta campaña presidencial, y aquí tenemos también diferencias muy de fondo en visiones de sociedad, lo más importante de una sociedad, lo más son los profesores. Y eso tiene que ver con la remuneración, que tiene que superar, pero por lejos, es el 1.000.000 de pesos, y estamos muy por debajo, porque lo obtienen por la vía. Ustedes saben de asumir un conjunto de variables burocráticas que les permiten obtener 800.000. Yo creo que cualquier profesor debe ganar 1,5 millones, muy Como por piso, dice sobre. usted. Claro, porque, Ya. ¿por qué? Porque los profesores, usted tiene hijos, Carla. Sí. Yo también. 3. 3. ¿Y usted de qué edad tienen? Discúlpeme. 12, 4 y 8. Listo, perfecto. Permítame, lo hago conmigo para no usarla a usted. Cuando uno trabaja, en la mañana hace más o menos esto. Yo hacía esto físicamente. Era, pues a mis 2 hijas hacía esto. Y salía corriendo a las 8 de la mañana diciendo, wow, tengo paz para trabajar. Pero yo tenía un colegio en que sabía de privilegio, en que autoestima mediante. Y yo podía trabajar con mucha paz, Claro. porque había hecho este gesto que darle un beso en la frente y decirle, que te vaya muy bien, pues yo ahora tengo que ir a producir. Candidato, por... Yo lo que pido es que cambiemos el paradigma respecto a nuestros profesores. No son empleados públicos, son héroes de la patria. Es una gran diferencia que tiene que expresarse en la remuneración, en la discusión sobre la evaluación, en la cantidad de alumnos por sala de clases, etcétera, etcétera. Ya vamos a estar profundizando a ver si nos queda tiempo para acotar más en este tema, pero vamos a ir una pausa cortita. Volvemos de inmediato con Vota por la Niñez por 24 horas y NTV. Vota por la niñez.
Vota por la niñez. Bien, ya estamos de regreso. Vamos a nuestro último bloque, enfocados ahora en el tema de la protección de la infancia y todo el sistema que se encarga de resguardar a niñas, niños y adolescentes que han sido gravemente vulnerados en sus derechos. Vamos a ir a conocer otra cifra que nos interpela, cifras que nos duelen. Lo ponemos ahí en pantalla y lo invitamos, candidato, a que, mire, nos escuche con esto. La demanda por cuidado residencial crece, pero la oferta cayó un 31% entre el 2020 y el 2023, generando un déficit y además sobrecupos en las residencias que están teniendo efectos concretos en el día a día, en lo cotidiano para estos niños, Paloma. Sí, y ahí importante precisar que estamos hablando del cuidado residencial, que son medidas que otorgan los tribunales cuando hay graves vulneraciones a los derechos de los niños que hacen que no puedan vivir en su familia de origen. En los últimos años ha aumentado en 12% la cantidad de niños que necesitan, o sea, a los cuales les han entregado estas medidas, y como decía la cifra, ¿cierto?, ha bajado la cantidad de residencias, lo que ha generado obviamente sobrepoblación y muchas dificultades para otorgarle a esos niños los cuidados que necesitan en un contexto, ¿cierto?, de alto trauma, sufrimiento y historias bien complejas que hay que tratar de reparar también. Ya, mire, usted decía, candidato, al principio que este programa no lo hacemos solo entre adultos, entonces vamos a ir a una pregunta de nuestros niños que participan de la comunidad de NTV que tiene que ver justamente con esta problemática. Esto le quiere preguntar Agustín desde San Fernando. Hola, me llamo Agustín Pavés, tengo 11 años y vivo en San Fernando. Y mi pregunta para los candidatos es, candidato, ¿usted sabe que en las residencias hay tantos niños que no caben en las casas? ¿Qué haría usted para solucionar este problema? Ahí está. ¿Qué le contestamos a Agustín? A Agustín, primero nosotros vamos a crear 60 hogares nuevos con un máximo de 12 niños por hogar, que más o menos entiendo la recomendación internacional. Perdón, ¿eso sería como profundizar la política actual del Servicio Mejor Niñez, que cambió la lógica del antiguo Senado? Con menos niños por hogar y segundo, 2.500 cupos. Esto está medido porque yo lo que quiero es ajustarme a mi plan económico también. No quiero que... Cuando digo 2.500 no es que, puede ser, tú me dices, ¿por qué no 3.000? No, porque nosotros calculamos que vejez, transporte, energía, los temas de un país. Nosotros decimos 2.500 nuevos cupos. Y después hay un modelo escandinavo que se llama Barnahus, como se llama el modelo escandinavo, que a mí me importa mucho. Y es que en los países más desarrollados, ¿qué es lo que han descubierto? Que cuando un niño está en dificultad, ocurre muchas veces que el aparato judicial, el aparato protector se puede demorar 90 días, 2 años, en tomar, por ejemplo, medidas cautelares, en entrevistarlo, en entender exactamente, calibrar de qué se trata. Ellos lo que han hecho es mezclar en un solo edificio el problema hospitalario, el problema residencial, el problema policial y el problema fiscal en términos penales, no de plata. Y vale decir hacer que los tiempos de atención de un niño sean inmediatos. Vale decir que una medida cautelar se demore máximo 2 días. En Chile hay casos en que se han demorado 2 años en implementarse, en dictarse la medida cautelar. Ese modelo se llama Barnahus. Barnahus, Sí. bien digo. A mí me parece un gran modelo, que es crear centros polifuncionales, donde los gruesos, esas 4 dimensiones, penal, salud, Fiscal, no me acuerdo, eran las 4 dimensiones estén ahí. O sea que... de residencia. Una residencia, pero con las residencias, que la profundización del modelo básicamente son hogares en que residen, en que no hay diagnóstico psicológico, no hay un fiscal de la República. Pero esto no significa refundar el comisaría, sistema. perdón, incluso comisaría, creo que Barnahus tiene comisaría dentro del edificio. Claro, Barnahus funciona cuando se hace la denuncia y acelera todo el proceso judicial, y es un modelo que ha tenido mucho impacto en que todo sea más rápido y con un enfoque más centrado en los niños. Pero hoy día tenemos la urgencia, ¿cierto?, de que a pesar del cambio de Sename a Mejor Niñez, el Servicio de Protección Especializada, seguimos con un sistema colapsado. Con sobrecupos, con listas de espera, y efectivamente necesitamos más cupos en las residencias. 2.500 cupos y 60 los vamos a reconvertir a 12, a hogares para 12 niños máximos, que también es un problema en la Sename. Yo conozco por el de Vía Alemana. No quiero hablar más de los hogares porque hay niños, uno los revictimiza y si los también alguien ex residente de hogar de Vía Alemana, pero lo que vi es una cárcel. No vi un candidato, hogar. ya, pero queda claro que el compromiso es aumentar los cupos, además de ver cómo implementar un sistema más integral para la protección de los niños. Con la comisaría, ahora, con todo el mundo adentro, con los fiscales constituidos en 24 horas para tomar las medidas
cautelares. Tal vez el escenario más ideal sería que los niños nunca tengan que llegar a una residencia, nunca tengan que ser cuidados por el Estado y nunca se les hayan vulnerado sus derechos antes. Desde ese punto de vista, ¿qué propone usted para llegar antes? Para llegar a las casas de los niños? Niños que muchas veces enfrentan, por ejemplo, violencia desde sus propios cuidadores. Bueno, reducir la pobreza, reducir la desigualdad. No hay otro camino. Por eso los países más felices son países más iguales. Ya, igual ese camino es el largo, pero, sí, pero en lo más inmediato... Pero hay cosas de corto plazo. Por eso qué? la reforma tributaria. Es que si usted no recauda más... Hay un problema de corrupción y de eficiencia, evidentemente. Alguien me va a decir, bueno, Marco propone más Estado porque se siguen robando la plata. No. Más Estado no significa más funcionarios públicos. Ahora, lo que no tengo ninguna duda es que en materia de infancia, dije al inicio, lo vuelvo a repetir, todo el Estado que se necesite. Fíjate, al revés de lo que digo en otras áreas, un Estado eficiente. Aquí digo, no, en infancia lo digo al revés, se lo titulo. Todo el Estado que se requiera, pero todo el Estado, todo el tamaño. Y aceptaré la ineficiencia también, te quiero decir, porque para que haya más Estado es un ogro filantrópico. O sea, si tú aumentas la cantidad de cupos, va a haber ineficiencia. No me importa, porque usted también tiene hijos, no lo sé, pero tenemos un problema. Más aún quiero decirle algo que es más grave, no más grave, también es inquietante. Estamos con un problema demográfico. Los chilenos ya no estamos teniendo hijos. En los años 90 teníamos muchos hijos. Usted sabe que en los años 90 se aceleró la tasa demográfica y crecíamos a 7 puntos. Como usted ve, en el corto plazo un crecimiento económico alto hace que se reduce la pobreza, se puede reducir la desigualdad, no necesariamente, y evidentemente los chilenos tendrán más hijos. Hoy estamos en el peor de los mundos. Pocos hijos, muchos de estos abandonados en un estado ausente. Candidato, hoy día en Chile nacen menos niños de los que entran en el sistema de protección. Entran porque van a programas ambulatorios, y los de residencia, que son los menos, digamos, pero hay alrededor de 90.000 que están siendo apoyados, ¿cierto?, por distintas organizaciones por situaciones de vulneración, negligencia, etc. ¿Cómo hacemos para frenar en el corto plazo esta tendencia que finalmente no son solo números, sino que son niños viviendo, pasándolo mal al interior de su familia, familias que necesitan apoyo y además que hay una lista de espera para entrar a estos programas también grande? Volvemos al fenicio. Justicia social, y usted no va a tener justicia social si no hace un esfuerzo público-privado. Es exactamente lo contrario que estamos discutiendo en este ciclo presidencial. Yo vengo en esta elección a defender más Estado. No más funcionarios públicos, pero más Estado. No tengo ninguna duda. El Estado protector para los niños, para los adultos mayores, el Estado estratega para la fuerza productiva, por decirlo así, un Estado arquitecto. Yo quisiera recoger, sí, una pregunta anterior que no puedo dejar pasar sobre el tema curricular, sobre el tema de la educación. Dos cosas. Una, evidentemente el tema de digitalización de 3.000 escuelas es nuestro compromiso. Es poner Internet, que también parece obvio, pero no todas tienen Internet. Y lo segundo me preocupa, y estuve con el defensor de la niñez y lo digo lealmente, porque yo estuve allá y lo quiero decir lealmente. No quiero hacer una crítica artera, pero eso lo dije. Ellos plantean revisar la malla curricular de lo que aprenden nuestros niños y proponen reincorporar un conjunto de materias. Educación cívica, yo soy titulado en filosofía, soy filósofo, no puedo estar más a favor de una formación, pero me quiero aquí voy a correr más por derecha que por izquierda, en el sentido más de conservador, no de ideológico. Lo primero de un niño es que sepa matemática. Y que sepa leer. Exactamente, comprensión lectora. Las dos cosas. Sin comprensión lectora y sin matemática. Entonces yo ahí tengo una diferencia con la izquierda que gobierna. Un buen ciudadano, que es la tesis del ciudadano global, es que tiene que saber de sustentabilidad, los niños tienen que aprender de miles de temas y les van agregando al currículum. Educación cívica, medio ambiente, cambio climático, filosofía, en fin. Y yo ahí tengo una diferencia. ¿Usted priorizaría matemática y lenguaje, por ejemplo? Se van a enojar en mi familia política, pero quiero decirle que yo estoy por reordenar la conversación. Sí, yo conozco una cantidad de niños que no tienen idea de matemática. Y no saber de matemáticas es muy grave. Para que yo llegara aquí puntual con usted y ustedes estuvieran puntual, fue un problema matemático. No, y si no comprendo lo que leo, ni siquiera comprendo el problema de matemáticas. Más grave, yo sostengo que el 70% de los chilenos, nuestros niños, no entienden lo que lee, pero es algo que la consecuencia más grave. Le cuesta expresarse. Claro. Porque no, como el sujeto predicado, la introducción, desarrollo, conclusión, tesis, antítesis, síntesis, que es fundamental a esta conversación. Ustedes hicieron preguntas que tenían un sujeto predicado y yo tuve que poner un contexto, un desarrollo y una conclusión. No hay forma humana que seamos buenos amigos, buenos ciudadanos si no entendemos básicamente
Ya. la capacidad lectora como la capacidad expresiva. Tema muy importante y bien profundo, candidato, pero estamos llegando al final. Me toca otro El ejercicio. tiempo también nos apremia. No sé, esto lo vamos a hacer con todos los candidatos, pero queremos plantearle una última pregunta que se la planteamos a todos los candidatos, de hecho, que es, ¿cuál le gustaría a usted que fuera el titular, una vez que usted termine su gobierno, en materia de niñez, el legado que usted deje en este sentido? Cero pobre cero pobre. 10% pobres, depende cómo lo mida. ¿Eso es general? O, porque se lo preguntamos enfocado en los niños, en la niñez. Niños. No, es que hay 10% de niños pobres y 17,7% de niños la erradicación de la pobreza migrantes. Infantil. Es que es la única prioridad de un presidente. O sea, se lo puedo decir en términos, va a sonar más grande, pero la única razón por la cual vale la pena luchar, soportar la maledicencia, el debate incómodo, lo que yo he vivido, que han sido 11 años de pesadilla desde el punto de vista reputacional y de pelea, es los niños. Es lo único que vale la pena. Es lo único, Carla, que vale la pena. Todo lo demás, discutamos de energía eólica, me están preguntando, como les contaba, mi política en materia de cinturón de seguridad. Todo eso está subordinado a una sola cosa. Y por eso felicito y acepté este programa, porque es el centro. Y lo digo sin pelear con su gremio. Entiendo, en los debates presidenciales no nos preguntan por infancia. No los critico, porque está la economía, la inmigración, son muchos temas. Esa era la idea, darnos entiendo el mucho. tiempo. Entonces, qué bien que ustedes hayan hecho foco en algo que no nos preguntaron en el debate pasado, y lo digo en la mejor onda, porque entiendo, éramos 8 candidatos, hay poco tiempo. Ya, bueno, apareció el tema infancia. Ha sido interesante también tener esta mirada, candidato Marco Enrique Juminami, le queremos agradecer por haber estado con nosotros. Gracias a las dos. Y le vamos a agradecer a Paloma, por supuesto, también por tu valioso aporte, por el compromiso con el que trabajan temas de infancia en Colunga. Y así estamos terminando esta edición de Vota por la Niñez. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día. Nos vemos. Vota por la niñez.